cantar, ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón, tiene corazón de tierra y alas de palomita. Es como el agua bendita, santigua glorias y penas. Aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta. Guitarra trabajadora, con olor a primavera. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Luciérnagas. Hoy, a 45 años del asesinato de Salvador Allende, el pasado 11 de septiembre, la interrupción del proceso de la Unidad Popular, de un programa de avanzada para América Latina, que como dijera el Che en su dedicatoria del libro Guerra de Guerrillas a Salvador Allende, el cual por otros medios intentó llegar a lo mismo. Hoy vamos a hablar sobre la Unidad Popular, sobre Salvador Allende, sobre su programa y sobre todo sobre el golpe de Estado del 11 de septiembre. Quédate, estás en Luciérnagas, ayúdanos a compartir esta emisión, vamos a la cortinilla y volvemos. Luciérnagas, Luciérnagas, Luciérnagas. El espacio para la discusión de las ideas, para alejarnos del ruido mediático y encontrarnos entre los comunes. Si estás cansada de la desinformación, aquí tienes un espacio cada semana. Si estás viendo esto, eres la resistencia. No estás sola. Ya estamos de vuelta en esta emisión número 15 de Luciérnagas. Hoy vamos a discutir acerca del 11 de septiembre en Chile y para esto tenemos un invitado de lujo. Tenemos al compañero Nava. Compañero, buenas noches. Buenas noches, Moctezuma. Gracias por haber asistido a esta invitación y pues con él vamos a tener una conversación esta noche para que nos ayude a entender lo que pasaba hace 45 años, sobre todo por las generaciones más jóvenes que quizás no les aparece en el panorama Chile, la Unidad Popular, Salvador Allende, e identifican el 11 de septiembre por lo que pasó en las Torres Gemelas, más que por lo que pasó en el 73. Maestro, ¿qué era la Unidad Popular? ¿Qué se cosía ahí? ¿Qué movimiento se estaba gestando en Chile? Bueno, la Unidad Popular que lleva al poder a Salvador Allende en 1970 era un movimiento plural de las izquierdas en el que participaban diversos partidos y movimientos sociales que tenían una larga trayectoria. Luis Emilio Recabarren había fundado el Partido Comunista de Chile y también había fundado el Partido Socialista, que en realidad eran partidos, el propio Partido Socialista al que pertenecía Salvador Allende, era un partido que en realidad estaba más a la izquierda que el resto de los partidos socialistas del mundo, es decir, socialdemócratas. Cuando casi todos los partidos socialdemócratas pues habían abandonado la vía revolucionaria, el Partido Socialista de Chile pues mantenía una cercanía con el bloque de la Unión Soviética, con los partidos comunistas, a pesar de que existían en Chile los dos partidos, el Partido Comunista y el Partido Socialista. El Partido Comunista encabezado en ese momento por Gladys Marín, una mujer, pero este bloque se va formando durante varios años para postular a Salvador Allende a la presidencia de la República.
no era la primera vez que Salvador Allende era candidato. En realidad la vida política de Salvador Allende inicia más o menos hacia 1938, cuando muy joven, recién egresado de la carrera de medicina, él se integra al gabinete de Marmaduke Grobe, en lo que fue el primer intento de un gobierno socialista en Chile y probablemente en América Latina. Este gobierno de Marmaduke Grobe intentó, a través del Frente Popular, que en ese momento también era impulsado por los partidos comunistas, realizar una serie de reformas en Chile. No duró este gobierno de 1938, pero Salvador Allende ya figuraba allí como secretario de salud por su formación como médico. Entonces, varios años después, él llega al Senado, él llega a ser candidato del Partido Socialista 3 veces y finalmente en 1970 gana la elección para ser presidente de la República. Inicia con un programa pues muy distinto, digamos, de lo que en ese momento se tenía en el resto de América Latina. Había gobiernos populistas, pero que no habían llegado tan lejos como llega Salvador Allende en su programa de transformación social y transformación económica. Nacionaliza la industria del cobre, las minas del cobre, que era la principal riqueza de Chile, y en esto él hizo explícito además pues que estaba siguiendo los pasos de Lázaro Cárdenas cuando expropió a las empresas petroleras. Él expropia a las empresas mineras en Chile, y es a partir de ese momento que se inicia precisamente una conspiración para su derrocamiento, que fue auspiciada no solo por los grupos conservadores y reaccionarios del propio Chile, que siempre fueron muy fuertes, hay que decirlo también, sino también desde los propios Estados Unidos y desde las grandes empresas involucradas en los negocios chilenos, entre ellas AT&T, por ejemplo, que en ese momento se llamaba ITT, y también la propia empresa del cobre, Anaconda, que era una de las empresas más fuertes con intereses en la minería chilena. Y bueno, la expropiación de la industria del cobre probablemente fue la que marcó el derrocamiento de Allende, e hizo para el gobierno de los Estados Unidos y para el capital transnacional pues la decisión, llevó a la decisión de derrocar a su gobierno, comprando a los generales en los que el propio Allende había confiado, como es el caso de Augusto Pinochet, comprando a estos generales para llevar adelante un golpe militar. En este sentido, ya nos empiezan a llegar preguntas, vamos a ir conversando también con los compañeros y compañeras que nos están viendo y escuchando. Le mandan saludos, siempre Gracias. es un placer escucharlo, dicen. Nos dicen que nos puede explicar el papel de Miguel Enríquez y el MIR chileno dentro de la Unidad Popular, dentro de esta última campaña, la llegada al poder. No, en realidad el MIR de Miguel Enríquez nunca se incorporó a la Unidad Popular que encabezaba Salvador Allende. Con el Partido Socialista. Sí, dentro de la Unidad Popular participaban el Partido Socialista, al que pertenecía Salvador Allende, el Partido Comunista, la izquierda cristiana, Los demócratas cristianos. La izquierda cristiana, sí, la izquierda cristiana, y algunas otras organizaciones, incluida la Central Única de Trabajadores de Chile, que tenía su eje precisamente en los trabajadores mineros. Pero el MIR, encabezado por Miguel Enríquez, que además fue una de las primeras víctimas del golpe de Estado, fue asesinado por los militares. El MIR nunca se incorporó a la Unidad Popular, se mantuvo como una oposición de izquierda al propio Salvador Allende, y bueno, fue liquidado. Algunos de los restos de lo que fue el MIR tomaron las armas después contra la dictadura militar y se formaron como... ¿cómo se llamaba este grupo? El Frente Popular, se me va el nombre. Sí, en FPJ, algo así. Sí, pero bueno, algunos miembros del MIR sí tomaron las armas contra la dictadura militar. Desde luego no lograron el derrocamiento por esa vía, pero era, digamos, que el ala izquierda
del movimiento, que formaba oposición izquierdista al propio gobierno de Salvador Allende. Una de las importancias internacionales del golpe de Estado en Chile es que ahí se instaura lo que conocemos como neoliberalismo, que es parte de una digamos, reacomodo global del mundo, y Chile es como un campo de experimentación. ¿Qué papel juega en todo esto? Insisto, primero derrocar a un movimiento popular, a un gobierno popular como el de Salvador Allende, con un programa. Si nos puede explicar un poco del programa, más qué demandas había ahí, o qué se estaba haciendo ya, aparte de lo que ya nos habló, de la expropiación del cobre y otra serie de cosas. Bueno, sin duda la principal medida fue esa, ¿no? Pero desde luego era un programa que tenía toda una serie de medidas en favor del pueblo en materia de salud, de educación, de abasto de alimentos, y pues no recuerdo así con detalle todo. Había un programa de leche para los niños. Sí, exacto, a eso me refiero. El dental para los mineros, que se les caían los dientes. También había varios programas, digamos, de salud y de atención popular. Sí, ni siquiera había más expropiaciones más que la del cobre, o sea, no había una embestida contra la burguesía local. No, sí hubo una serie de expropiaciones, pero fue una serie de expropiaciones que muchas veces no surgieron del propio gobierno, sino que los obreros tomaban las fábricas y demandaban después que el gobierno hiciera la expropiación. Claro. Y esto fue un poco lo que acorraló también al gobierno de Salvador Allende, que quizás muchas veces en contra de su propia voluntad o de su decisión, pues tuvo que ser arrastrado por las propias masas trabajadoras en este tipo de medidas de expropiación, y no solo de grandes empresas, sino principalmente de medianas y pequeñas empresas, que eran las que los obreros podían tomar, y decían, bueno, si teníamos ya un gobierno socialista, si tenemos ya un gobierno de corte marxista, pues vamos a tomar en nuestras manos los medios de producción, y así fue. De tal manera que el gobierno de Salvador Allende sí se vio muchas veces presionado o obligado incluso a decretar expropiación de pequeñas y medianas empresas, pues que en un contexto, pues digamos, de no confrontación y de no exacerbación de las contradicciones políticas, pues no hubiera sido necesario ni estaba en el programa del Partido Socialista. Claro. Lo principal era desde luego la expropiación de la industria del cobre, pero sí hubo muchas expropiaciones en ese periodo, entre 1970 y 1973. Un gobierno muy corto, sin mayoría. Sí, sin mayoría, porque en realidad Salvador Allende no gana en las urnas el gobierno, lo gana a través del Parlamento. Es decir, gana una mayoría parlamentaria o se adhieren a su candidatura sectores parlamentarios que finalmente le dan la presidencia de la República. Es decir, en la primera vuelta en las urnas él no gana, pero sí aparece como el candidato más votado, y entonces resuelve el Congreso la presidencia de la República conforme a la Constitución que existía en ese momento en Chile, y entonces él es designado presidente realmente por el Congreso, no por el voto popular. En su perspectiva, ¿qué posibilitó el golpe? ¿Qué falló dentro de la Unidad Popular? ¿Qué faltó? ¿Usted existía la confianza en los generales, en el ejército? Yo creo que sí hubo un exceso de confianza de Salvador Allende en la institucionalidad política. Los obreros demandaban que se les entregaran armas. Él nunca quiso, porque no quería confrontar con el ejército. Y el ejército, en cambio, sí estaba conspirando contra su gobierno y contra los partidos que pertenecían a la Unidad Popular. Pero él, por la vía por la que había llegado, por la vía política, la vía de las urnas y la vía parlamentaria, pues siempre se negó a que se entregaran armas a los trabajadores, a pesar de que algunos sindicatos, miembros de la Central Única de Trabajadores, lo demandaban. Entonces, creo que sí hubo un exceso de confianza de Salvador Allende, y el hecho de que por lo menos cuando se da el primer intento de golpe, que no está claro si realmente buscaba el derrocamiento del gobierno de Salvador Allende, pero hay un primer levantamiento militar el año anterior, en 1972, y Salvador Allende pone en manos de Augusto Pinochet el aplacamiento de ese levantamiento militar, y Pinochet cumple las órdenes del presidente y desde luego aplasta ese primer levantamiento de 1972, pero
pues eso le ganó todavía la confianza del presidente Allende a su pues él era el secretario de guerra Sí. de Recién nombrado. Sí. Ajá. Y entonces pues Salvador Allende sí confía en Pinochet, que finalmente es uno de los militares que lo va a traicionar, no fue el único. Sí. Recordemos que en realidad la Junta de Gobierno Militar pues era constituida por 4 jefes militares que supuestamente se irían relevando o se irían rotando en el mando de esta junta militar. No fue así. Pinochet Y que iba a ser transicional. Sí, no, Pinochet se quedó y hasta el final, ¿no? Hasta Hasta 1988, que perdió la elección, cuando pierde El referéndum. El referéndum, sí. Me preguntan, antes de pasar a la actualidad, nos dicen aquí que Gerardo Martínez, muchos saludos al profe Nava, y si nos pudiera comentar de Pedro Buscovic y Pablo Neruda. Bueno, Pedro Buscovic fue secretario de Economía, un economista brillante que tenía una trayectoria ya importante en la CEPAL, uno de los fundadores de la CEPAL, un economista de izquierda, que estuvo algunas veces en Michoacán, por cierto, estuvo aquí en nuestra Facultad de Economía. Neruda también. Sí, no, Neruda, bueno, antes había estado en la Universidad Michoacana, pero Pedro Buscovic, ya como exiliado, ya como ex secretario de Economía chileno, sí estuvo radicado en México y algunas veces visitó nuestra Facultad de Economía de la Universidad Michoacana, y tiene obras importantes, desde luego, en materia sobre todo de lo que en esa época era muy recurrido, la teoría de la dependencia y la visión sobre una economía latinoamericana. Y desde luego Pedro Buscovic era uno de los economistas más importantes, no solo de Chile, sino de América Latina. Falleció en México, y yo llegué a escucharlo en algunas conferencias, tanto en la UNAM como aquí en la Universidad Michoacana, cuando nos visitaba. Y Pablo Neruda, bueno, Pablo Neruda era un amigo personal de Salvador Allende, hay que decirlo, también, aunque Salvador Allende militaba en el Partido Socialista y Pablo Neruda en el Partido Comunista, sí había una cercanía muy grande entre ellos. Hay muchas fotografías y también escritos que dan cuenta de esa amistad que había entre Salvador Allende y Pablo Neruda. También Pablo Neruda, bueno, pues fue premio Nobel de Literatura, como todos sabemos, y pues Murió poco después del golpe. Murió justamente en 1973. Ahora sabemos que hay muchos indicios de que puede haber sido asesinado, aunque ya estaba enfermo, tenía un cáncer, pero es muy probable que sí haya sido asesinado. No ha sido plenamente demostrado, pero sí hay indicios de ello, y que desde luego la Junta Militar encabezada por Augusto Pinochet quería eliminar pues de manera muy discreta, digamos, a Pablo Neruda. Pablo Neruda ya estaba, digamos, enfermo cuando él, en su casa de Isla Negra, en la costa chilena, donde pues él hizo su mundo, por decirlo así, él se entera del golpe de Estado, desde luego cae en una situación depresiva, se entera de la muerte de Salvador Allende, su amigo, y en esa situación depresiva pues probablemente también su muerte se aceleró, aunque ahora pues las investigaciones hablan también de esta posibilidad de que haya sido muerto por envenenamiento o alguna otra vía. Claro, vamos a leer otros comentarios para llegar a la parte final del programa. Son muchos. Qué bueno. Rafael Pimentel, saludos solidarios desde Morelia. Carmen Escobedo, la importancia de la historia y la referencia tan importante de Salvador Allende. Huitlala Jiménez deja varias preguntas, una de ellas, Andrés Manuel es un Salvador Allende. Nos dicen que se corta, pues se está cortando, puede ser su internet, acá aparece bien la conexión. Huitlala Jiménez nos pregunta también que si la expropiación del cobre fue un factor para el golpe de Estado. Ahorita nos responde. Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí fue. Y lo de Andrés Manuel también, si es un nuevo Andrés Manuel, ahorita nos responde. Yo sí tengo buena transmisión, no se ha cortado. Saludos María Maíz, Antonio Albarrán, igual buena transmisión, excelente, muy góngora, manda saludos. ¿Y cuál era la relación del gobierno de México y el de Chile, previo y posgolpe? Ahorita nos dice. Bueno, son 3 preguntas ahí que nos dejan. A ver, una, si Andrés Manuel López Obrador es un Salvador Allende, yo siento que no está en su programa de gobierno ir tan lejos como en su momento llegó Salvador Allende, expropiando una industria fundamental como era en su momento el Chile, el cobre.
Creo que Andrés Manuel López Obrador no tiene un programa de ese tipo. Ha tenido muchos acercamientos con los sectores empresariales del país. Creo que sí va a tomar algunas medidas que deben ser consideradas dentro del programa de izquierda, pero no lo creo. Y el propio López Obrador pues nunca ha sido militante de un partido realmente de izquierda, como sí lo era Salvador Allende con el Partido Socialista. Claro. ¿Cuál era la otra pregunta? La otra que nos pregunta es la de cuál es la relación del gobierno de México previo y antes del golpe. Bueno, es curioso porque en ese periodo hubo golpes de Estado en varios países, en Uruguay, en el propio Chile, en Argentina en 1974, un año después, y antes lo había habido en Brasil. En fin, en América del Sur había bastantes gobiernos militares, pero en ese momento el gobierno de Luis Echeverría, con el único que rompe relaciones es con el gobierno de Augusto Pinochet, conforme a la tradición diplomática mexicana y la doctrina de la doctrina Estrada, donde el gobierno de México no califica a otros gobiernos, pero sí tiene el derecho de suspender o romper las relaciones diplomáticas con otros gobiernos con los cuales no quiere sostener estas relaciones, y así fue. Y México fue pues quizás el país que recibió más asilados chilenos en ese momento, en 1973. En la embajada mexicana llegaron muchísimos asilados, ahí permanecieron hasta que se les dio la visa y la posibilidad de trasladarse a nuestro país, y se incorporaron a la vida productiva, a la vida académica, a la vida de nuestro país. Algunos se quedaron aquí, otros regresaron a Chile, pero es notable precisamente que en ese momento Luis Echeverría Álvarez, que había sido, antes de ser presidente, como secretario de Gobernación, había sido un informante de los servicios. Resultó ser un espía de la CIA, ¿sí? Sí, de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos. En ese momento, ya como presidente, muestra una solidaridad con el gobierno de Salvador Allende. Se decreta incluso después del golpe 3 días de luto en México por el derrocamiento del gobierno chileno, y México abre sus puertas a todos los chilenos que llegan asilados. En condiciones muy difíciles, por lo demás, algunos no tenían pasaporte, no tenían visas, nada, ¿no? Entonces, aún así, Luis Echeverría en ese momento pues tuvo ese gesto de solidaridad con Salvador Allende, y a sabiendas, seguramente Echeverría lo sabía, pues que este golpe militar había sido gestado en Washington, había sido gestado por el propio secretario de Estado, Henry Kissinger, y por que era el secretario de Estado con Richard Nixon. Entonces el gobierno de Nixon y Kissinger fueron quienes alentaron el golpe, compraron a los militares chilenos seguramente, o llegaron a acuerdos con ellos de darles un reconocimiento después del derrocamiento de Allende, y a pesar de eso, a pesar de la vinculación que hoy sabemos, en ese momento no se sabía, pero hoy sí la sabemos y la tenemos por cierta y segura, que es la vinculación de Luis Echeverría con los tuvimos un espía de la CIA, de presidente de la República, dos. Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría, ambos fueron asalariados. Fueron informantes de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, particularmente de la CIA. Y aun cuando Luis Echeverría sabía que el origen del golpe estaba precisamente en los Estados Unidos, aún así tuvo este gesto de abrir y solidarizarse con lo que había sido el gobierno de Salvador Allende, ya derrocado, pero sobre todo el recibir a tantos asilados chilenos en nuestro país. El discurso final de Allende, emotivo, contundente, claro, fuerte, improvisado desde un teléfono ahí en el despacho, previo a ser asesinado, sí, aunque sostienen la tesis del suicidio, pero la tesis del asesinato fue confirmada recientemente. Sí. Deja ahí una sentencia que es importante, que dice: el pueblo no debe sacrificarse, pero tampoco rendirse, debe defenderse. Lo que vino después fue cruento. La dictadura fue muy cruel, fueron muchos años viviendo en dictadura. ¿Cómo valora la actualidad en Chile después de todo esto?
lo que estamos viviendo? Bueno, la dictadura dejó una marca muy profunda en Chile, al punto de que no ha sido suprimida o no ha sido abrogada la Constitución que impuso la propia dictadura. Se le han hecho reformas y hoy, bueno, hay un regreso a la vía democrática, a la vía que vuelven a existir los partidos. En ese momento, pues los dirigentes partidarios de izquierda tuvieron también que salir del país, comenzando por Gladys Marín y otros. Claro. Pero pues el hecho es que Chile no se ha sacudido del todo de las huellas que dejó la propia dictadura de Augusto Pinochet. Ni siquiera los dos gobiernos de Michelle Bachelet, que fue prisionera política, que fue torturada, que también le desaparecieron y asesinaron familiares, pero ni siquiera estos dos gobiernos de una militante del Partido Socialista como Michelle Bachelet lograron erradicar esta constitución establecida por Augusto Pinochet. Augusto Pinochet murió siendo senador vitalicio en Chile, aunque en algún momento estuvo prisionero en Inglaterra por los crímenes contra la humanidad. Que le imputó el juez español Garzón. Sí, Garzón le dio orden de aprehensión contra Augusto Pinochet. Esto fue, si no me equivoco, en 1998, 98 debe haber sido. Y bueno, hasta la fecha, hace ya 20 años, todavía no se logra, y 30 años del referéndum que fue de 1988, claro, no logra Chile sacudirse de todo de esa herencia de la dictadura pinochetista. Para finalizar, ¿qué paralelismo encuentra con la actualidad? Estados Unidos siempre con una enorme intervención en nuestros países, hablaba de Kissinger, claro, de la Operación Cóndor, de los golpes militares, ahora de los golpes blandos que le llaman, sí, que pasa en Venezuela, la intervención, lo que estamos viendo en Bolivia, con constantes intervenciones también. Para la actualidad, ¿qué lecciones deja el golpe chileno para los que estamos aquí? Bueno, que el imperialismo siempre ha estado presente de alguna manera, aunque ha dejado ya de lado estos métodos de recurrir a las Fuerzas Armadas. Si vemos en esta nueva era del imperialismo, después de que se desgastaron totalmente los gobiernos militares en América del Sur, en Chile, en Bolivia, en Perú, en Brasil, en Uruguay, en Paraguay, y que fueron derrocados los gobiernos militares, pues ahora se ha optado por esto que dices, los golpes blandos, los golpes que más bien son parlamentarios, y que lo vimos primero en Honduras, en un primer ensayo, con el derrocamiento no militar, pero sí por el poder civil del presidente Manuel Zelaya. Después el de Lugo, Fernando Lugo en Paraguay, que también fue un golpe de Estado contra un gobernante pues de tendencia izquierdista o por lo menos muy progresista, aunque él provenía de la teología de la liberación y estas corrientes, sí, de estas corrientes de izquierda dentro de la iglesia. Y finalmente en Brasil, que sí es muy importante el derrocamiento de Dilma Rousseff, ¿no? Entonces, bueno, lograron derrocar a Dilma Rousseff preso a Lula de manera incruenta, y ahora tienen preso a Lula por acusaciones que no se fundamentan, en donde está demostrado pues que no incurrió en la corrupción que dicen que incurrió, pero que le ha impedido ser el candidato del Partido de los Trabajadores a la presidencia, a pesar de que tiene el mayor apoyo popular, y va a ser otro el candidato a la presidencia del Brasil, ojalá que gane por parte del Partido de los Trabajadores. Gracias, maestro, gracias por haber venido esta noche a Luciérnagas. Hemos dado un recorrido desde la Unidad Popular al golpe de Estado y a la actualidad. Gracias de verdad, es un honor siempre tenerlo aquí. Gracias a los compañeros del Movimiento de Izquierda Revolucionaria por invitarme. Siempre, esta es su casa. Y le dejan saludos, hermoso discurso, gracias por haber venido y muchos saludos para usted, maestro. Gracias a todos los que nos ven y nos siguen a través de Luciérnagas. Claro que sí. Y gracias a todas y a todos los que nos estuvieron viendo esta noche. Gracias a los que nos han acompañado. Decía un poema de Benedetti que para matar al hombre de la paz tuvieron que encender la dictadura. Aquí estamos recordando a esos hombres y mujeres chilenas
que murieron en esa cruenta dictadura, y que gracias a ellos, no solo en América Latina, en todo el mundo, la lucha se mantiene. Insistimos, seguimos resistiendo a este sistema que nos oprime. Gracias por haber estado con nosotros. Vamos a terminar con Daniel Biglietti, una canción muy hermosa que se llama Por todo Chile. Gracias, nos vemos la siguiente emisión. Comienzo con una de mis canciones y la mezclo con un hermano de ideas, otro uruguayo como yo, que amó y ama a Allende. La mezclo con un poema que lleva el nombre del compañero presidente, un poema de Mario Benedetti. Para matar al hombre de la paz, para golpear su frente limpia de pesadillas, tuvieron que convertirse en pesadilla. Para vencer al hombre de la paz, tuvieron que congregar todos los odios y además los aviones y los tanques. Para batir al hombre de la paz, tuvieron que bombardearlo, hacerlo llama, porque el hombre de la paz era una fortaleza. Para matar al hombre de la paz, tuvieron que desatar la guerra turbia. Para vencer al hombre de la paz y acallar su voz modesta y taladrante, tuvieron que empujar el terror hasta el abismo y matar más para seguir matando. Para batir al hombre de la paz, tuvieron que asesinarlo muchas veces, porque el hombre de la paz era una fortaleza. Son campanas, no son de muerte, que son de vida, son todo un pueblo de compañeros, todos hermanos, cientos de miles por todo Chile. Sí, 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 que son obreros, sí, sí. Son campesinos, son los mineros, los estudiantes, los pobladores, los que resisten, cientos de miles por todo Chile. No, 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 nadie te olvida, no, no. Manuel Rodríguez, de tu silencio nacen violetas, se abren caminos y crecen niños, cientos de miles por todo Chile. Para matar al hombre de la paz, tuvieron que imaginar que era una tropa, una armadura, una hueste, una brigada. Tuvieron que creer que era otro ejército, pero el hombre de la paz era tan solo un pueblo y tenía en sus manos un fusil y un mandato, y eran necesarios más tanques, más rencores, más bombas, más aviones, más oprobios, porque el hombre de la paz era una fortaleza. Para matar al hombre de la paz, para golpear su frente limpia de pesadillas, tuvieron que convertirse en pesadilla. Para vencer al hombre de la paz, tuvieron que afiliarse para siempre a la muerte, matar y matar más para seguir matando y condenarse a la blindada soledad. Para matar al hombre que era un pueblo, tuvieron que quedarse sin el pueblo. Sí, 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 el cobre es nuestro, sí, sí, no ha de bastarnos, queremos todo, lo siempre ajeno, lo nunca nuestro lo tomaremos, cientos de miles por todo Chile.
no, 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 manos vacías, no, no, no. Si nos preguntan, contestaremos con el arado, con el martillo y el guerrillero, cientos de miles por todo Chile. Sí, 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 con alegría, sí, 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 haremos nuestra la cordillera, la patria toda, su ancha ternura, su fuerza larga, cientos de miles por todo Chile, cientos de miles por todo Chile, todos armados por todo Chile, cientos de miles por todo Chile. Luciérnagas. El espacio para la discusión de las ideas, para alejarnos del ruido mediático y encontrarnos entre los comunes. Si estás cansada de la desinformación, aquí tienes un espacio cada semana. Si estás viendo esto, eres la resistencia. No estás sola. On a la rage mais c'est pas celle qui fait baver. Demande à Fab la vie claque comme nos semelles sur les pavés. La rage de voir nos putains de travées, de vivre en travers. La rage gravée puis bien loin en arrière. La rage d'avoir grandi trop vite. Quand des adultes te volent ton enfance, pas imagine un mur et un poli de la rage. Car impossible et cette paix t'en voulu la rage de voir autant de CRS armés dans nos rues.